Todo comenzó cuando me mudé a la casa de mi suegra, después de casarme con Javier, el hombre que yo creía era el amor de mi vida. Nos habíamos conocido en la universidad y, tras varios años de noviazgo, decidimos dar el gran paso y casarnos. La boda fue un sueño, llena de amor y promesas de un futuro brillante. Sin embargo, nuestra situación económica no era la mejor, y Javier sugirió que nos mudáramos temporalmente a la casa de su madre, Carmen, hasta que pudiéramos permitirnos un lugar propio. Al principio, la idea no me desagradó del todo. Pensé que sería una oportunidad para ahorrar dinero y, además, siempre había tenido una buena relación con Carmen. Ella parecía ser una mujer amable y cariñosa durante nuestras visitas ocasionales. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la convivencia diaria era una historia completamente diferente. El día que llegamos con nuestras maletas, Carmen nos recibió con una sonrisa tensa. «Bienvenidos, hijos», dijo, aunque su tono no era del todo cálido. Javier y yo nos instalamos en una pequeña habitación en la planta baja, que Carmen había preparado para nosotros. Era un espacio acogedor, pero desde el primer momento sentí una atmósfera pesada, como si nuestra presencia fuera una carga. Las primeras semanas fueron una mezcla de adaptación y tensión. Intenté ser lo más cortés y servicial posible, queriendo demostrar que no estaba allí para aprovecharme de la hospitalidad de Carmen. Ayudaba con las tareas del hogar, cocinaba y limpiaba, pero cada esfuerzo parecía ser insuficiente. Carmen encontraba fallos en todo lo que hacía. «Clara, así no se cocina el arroz», me decía mientras removía la olla con desdén. «Tu madre no te enseñó a limpiar correctamente», comentaba mientras pasaba un dedo por una superficie que yo acababa de limpiar. Javier, por su parte, parecía no notar la hostilidad de su madre. «Es solo su manera de ser», me decía cuando le comentaba mis preocupaciones. «Está acostumbrada a hacer las cosas a su manera». Yo intentaba entender y ser paciente, pero cada día se hacía más difícil. Una tarde, mientras preparaba la cena, Carmen entró a la cocina y se quedó observándome en silencio. Sentí su mirada crítica y mis manos comenzaron a temblar. «¿Puedo ayudarte en algo?», pregunté, intentando sonar amigable. «Solo espero que no estés arruinando la cena», respondió ella con frialdad. «Javier tiene un estómago delicado y no puede comer cualquier cosa». «Estoy siguiendo la receta al pie de la letra», respondí, tratando de mantener la calma. «Espero que le guste». Carmen suspiró y salió de la cocina sin decir nada más. Esa noche, durante la cena, Javier elogió mi comida, pero Carmen permaneció en silencio, comiendo con una expresión de desagrado. Sentí que mis esfuerzos nunca serían suficientes para ganarme su aprobación. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La situación no mejoraba. Carmen continuaba criticando todo lo que hacía, desde la forma en que cocinaba hasta cómo organizaba nuestras cosas en la habitación. Cada comentario suyo era una puñalada a mi autoestima, y empecé a sentirme cada vez más insegura y ansiosa. Una mañana, mientras tomábamos el desayuno, Carmen decidió que era el momento de una nueva crítica. «Clara, ¿has pensado en buscar un trabajo?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Estoy buscando activamente», respondí, aunque sabía que no era completamente cierto. Había dejado mi trabajo anterior para mudarme con Javier y aún no había encontrado algo que se ajustara a mis habilidades en esta nueva ciudad. «Bueno, espero que encuentres algo pronto», dijo ella. No es justo que Javier cargue con toda la responsabilidad económica. Sentí que mis mejillas se encendían de vergüenza. Sabía que Carmen tenía razón en parte, pero sus palabras eran como sal en una herida abierta. Javier, como de costumbre, permaneció en silencio, concentrado en su café. Esa noche, después de que Javier se durmiera, me quedé despierta, mirando el techo y pensando en nuestra situación. ¿Había cometido un error al mudarme aquí? ¿Había tomado la decisión equivocada al casarme con Javier? Las dudas comenzaron a invadir mi mente y, por primera vez, me cuestioné si realmente estaba destinada a ser feliz en esta casa. La relación con Carmen no mejoraba, y cada día me sentía más sola y desamparada. Sin embargo, aún tenía la esperanza de que las cosas cambiaran. Creía que, con el tiempo, Carmen llegaría a aceptarme y que Javier finalmente vería el daño que su madre estaba causando a nuestra relación. Pero, por el momento,
Todo lo que podía hacer era seguir adelante, intentando mantener la paz y esperando que el futuro fuera más brillante. Con el pasar de los meses, la situación en la casa de Carmen, mi suegra, solo empeoró. Lo que al principio eran pequeñas críticas y comentarios pasivo-agresivos se convirtieron en ataques directos y humillaciones constantes. Carmen parecía encontrar placer en señalar cada uno de mis defectos, reales o imaginarios, y lo hacía sin ningún tipo de consideración, incluso delante de Javier, mi esposo. Una tarde, mientras preparaba la cena, Carmen entró en la cocina con su habitual expresión de desaprobación. Clara, ¿otra vez estás haciendo las cosas a tu manera? Te dije que Javier prefiere las verduras al vapor, no fritas, dijo con desdén. Lo siento, Carmen, respondí, tratando de mantener la calma. Pensé que le gustaría probar algo diferente hoy. Bueno, claramente no sabes lo que es mejor para él, replicó ella, y salió de la cocina dejando un ambiente cargado de tensión. Cuando Javier llegó a casa y se sentó a la mesa, Carmen no perdió la oportunidad de hacer un comentario hiriente. Javier, ¿no te cansas de comer comida mal hecha?, dijo, mirándome de reojo. Clara parece no entender tus gustos. Esperaba que Javier dijera algo en mi defensa, pero como siempre, se limitó a sonreír incómodamente y cambiar de tema. La comida está bien, mamá, dijo, sin siquiera mirarme a los ojos. Cada día me sentía más sola e incomprendida. Carmen no se limitaba a criticar mi cocina. También encontraba fallos en la forma en que limpiaba la casa, en cómo organizaba nuestras cosas y hasta en la manera en que me vestía. Clara, ¿no crees que deberías vestirte un poco más apropiadamente? Javier merece una esposa que se vea bien, decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. El colmo fue una noche en la que Carmen decidió invitar a algunos amigos de la familia a cenar. Yo había pasado todo el día preparando una comida especial, esperando que esta vez, al menos, pudiera impresionar a Carmen y sus invitados. Sin embargo, durante la cena, Carmen no perdió la oportunidad de humillarme. Lo siento si la comida no está a la altura de sus expectativas, dijo Carmen a sus amigos mientras se servían. Clara aún está aprendiendo a cocinar. A veces me pregunto si alguna vez lo logrará. Sentí que mis mejillas se encendían de vergüenza y mis ojos se llenaban de lágrimas. Miré a Javier, esperando que dijera algo, que me defendiera. Pero él solo bajó la cabeza y siguió comiendo en silencio. Esa noche, después de que los invitados se fueron, confronté a Javier en nuestra habitación. Javier, ¿por qué no dices nada cuando tu madre me humilla así?, le pregunté, tratando de contener las lágrimas. Clara, sabes cómo es mi madre, respondió él, evitando mi mirada. No quiero causar más problemas. Solo intenta ignorarla. Ignorarla, repetí, incrédula. ¿Cómo esperas que ignore a alguien que me hace sentir así todos los días? Solo dame tiempo, dijo él, suspirando. Las cosas mejorarán. Pero las cosas no mejoraron. Cada día era una batalla constante. Carmen encontraba nuevas formas de hacerme sentir inadecuada y Javier parecía cada vez más distante. Empecé a cuestionar mi decisión de casarme con él. ¿Había cometido un error al pensar que el amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo? Una noche, mientras estaba sola en nuestra habitación, no pude evitar llorar. Me sentía atrapada en una situación sin salida, sin el apoyo de la persona que se suponía debía estar a mi lado. La tensión en la casa era insoportable y mi salud mental empezaba a resentirse. Las noches eran largas y solitarias, y durante el día me sentía como una extraña en mi propio hogar. La gota que colmó el vaso ocurrió un domingo por la tarde. Javier y yo habíamos planeado pasar el día juntos, pero Carmen decidió que necesitaba ayuda para reorganizar el garaje. Clara, ven aquí y ayúdame, ordenó, sin siquiera preguntar si tenía otros planes. Lo siento, Carmen, pero Javier y yo íbamos a salir, respondí, tratando de ser firme. ¿Salir? ¿Y dejarme sola con todo este trabajo?, replicó ella, alzando la voz. Javier, dile a tu esposa que debe ayudar. Javier, como era su costumbre, no dijo nada. Me miró con una expresión de disculpa y luego se volvió hacia su madre. Clara, ¿puedes ayudar a mamá un momento? No nos tomará mucho tiempo. Sentí que mi corazón se rompía un poco más. Claro, dije, resignada.
Pasé la tarde en el garaje, moviendo cajas y limpiando, mientras Javier y Carmen conversaban como si nada hubiera pasado. Esa noche, mientras me duchaba, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Sentía que estaba perdiendo mi identidad, mi autoestima y mi felicidad. El aislamiento y la falta de apoyo se hicieron insoportables. Cada día era una lucha por mantener una fachada de normalidad, mientras por dentro me sentía cada vez más rota. Las dudas sobre mi matrimonio y mi vida en la casa de Carmen se multiplicaban. ¿Había tomado la decisión correcta al casarme con Javier? ¿Podría alguna vez encontrar la felicidad en un lugar donde no era bienvenida? La tensión en la casa se volvió tan palpable que incluso las cosas más pequeñas desencadenaban conflictos. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Carmen entró en la cocina y comenzó a criticar la forma en que estaba haciendo el café. Clara, ¿no sabes que Javier prefiere el café más fuerte? Siempre lo haces mal. Lo siento, Carmen, respondí, tratando de mantener la calma. Pensé que esta vez le gustaría un poco más suave. Bueno, claramente no sabes nada de sus gustos, replicó ella, con una sonrisa burlona. Deberías esforzarte más. Javier entró en la cocina en ese momento y, como siempre, no dijo nada. Tomó su café y salió sin siquiera mirarme. Me sentí invisible, como si mis sentimientos no importaran. Esa noche, mientras intentaba dormir, me pregunté cuánto más podría soportar. La situación se había vuelto insostenible y sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo. El punto culminante del conflicto llegó una noche en la que Carmen me acusó injustamente de robarle dinero. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso parecía. Javier había llegado tarde del trabajo y Carmen y yo estábamos en la sala. Yo estaba tratando de leer un libro, intentando evadirme de la realidad, cuando Carmen irrumpió en la habitación con una expresión de furia en su rostro. «Clara, necesito hablar contigo ahora mismo», exclamó, su voz resonando por toda la casa. Me levanté del sofá, sorprendida por su tono. «¿Qué sucede, Carmen?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Me falta dinero de mi cartera». Estaba segura de cuánto tenía y ahora faltan 100 euros. ¿Tienes algo que decir al respecto? Su mirada era acosadora, y su tono, implacable. Me quedé atónita. «No sé de qué estás hablando, Carmen. Yo no he tomado tu dinero». «Ah, no. Entonces, ¿quién más podría haberlo hecho?» «Solo tú has estado en la casa todo el día», gritó, acercándose a mí con una expresión amenazante. En ese momento, Javier entró en la sala. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando de una a otra. «Tu esposa ha estado robándome», exclamó Carmen, señalándome con el dedo. «Faltan 100 euros de mi cartera y estoy segura de que ella los tomó». «Eso no es cierto», respondí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Nunca tomaría tu dinero, Carmen». Javier se quedó en silencio, mirando al suelo. «Mamá, quizás te equivocaste al contar el dinero», dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. «No me equivoqué». «Sé exactamente cuánto tenía», replicó Carmen, furiosa. «Y no voy a tolerar a una ladrona en mi casa». «Y no soy una ladrona», grité, sin poder contener más las lágrimas. «Nunca te he robado nada». «Oh, basta». Carmen levantó la mano, como si quisiera golpearme. «Quiero que te vayas de mi casa ahora mismo. No eres bienvenida aquí». Miré a Javier, esperando que dijera algo, cualquier cosa para defenderme. Pero él solo se quedó allí, en silencio, sin atreverse a mirar a su madre a los ojos. Sentí que mi mundo se derrumbaba. La persona que debía estar a mi lado, apoyándome, me había fallado de la peor manera posible. «Javier, por favor, di algo», supliqué, mi voz apenas un susurro. «Clara, creo que es mejor que te vayas por un tiempo», dijo finalmente, sin levantar la vista. «Solo hasta que las cosas se calmen». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Realmente crees que soy una ladrona? «No es eso, Clara», respondió, intentando evitar el conflicto. «Solo creo que necesitamos un poco de espacio». Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos.
está bien, dije, mi voz temblando. Me iré. Subí a nuestra habitación y empecé a empacar mis cosas, las manos temblorosas y el corazón destrozado. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Carmen había logrado lo que quería, me había echado de su casa y Javier no había hecho nada para impedirlo. Sentí una mezcla de tristeza, rabia y traición. Mientras empacaba, Javier entró en la habitación. Clara, por favor, no te vayas así, dijo, tratando de alcanzarme. ¿Cómo esperas que me vaya?, respondí, girándome para mirarlo. Tu madre me ha acusado de algo horrible y tú no has hecho nada para defenderme. Solo necesito tiempo para arreglar las cosas, dijo él, su voz llena de desesperación. Por favor, entiende. Lo que entiendo es que no puedo seguir viviendo así, respondí, cerrando mi maleta. Necesito irme. Salí de la casa sin mirar atrás, sintiendo que cada paso que daba me alejaba de la vida que había conocido. No tenía idea de a dónde iría, pero sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más. La traición de Javier y la crueldad de Carmen eran más de lo que podía soportar. Llamé a mi amiga Laura, quien vivía al otro lado de la ciudad. Laura, necesito un lugar donde quedarme, dije, tratando de mantener la compostura. Clara, ¿qué ha pasado?, preguntó ella, preocupada. Te lo explicaré cuando llegue, respondí, sintiendo que las lágrimas volvían a mis ojos. ¿Puedo quedarme contigo por un tiempo? Por supuesto, ven cuando quieras, dijo Laura, sin dudarlo. Aquí siempre tendrás un lugar. Tomé un taxi hasta la casa de Laura, intentando no derrumbarme durante el trayecto. Cuando llegué, ella me recibió con un abrazo cálido y reconfortante. Clara, estás a salvo aquí, dijo, llevándome adentro. Esa noche, mientras me acostaba en el sofá de Laura, no pude evitar sentir una profunda tristeza y desolación. Había perdido no solo mi hogar, sino también la confianza en la persona que más amaba. Me sentía traicionada y sola, sin saber qué haría a continuación. Pero en el fondo, también sentía una chispa de esperanza. Sabía que, de alguna manera, encontraría la forma de superar esta situación y reconstruir mi vida, aunque en ese momento no podía imaginar cómo. Desesperada y sin tener a dónde ir, fui a la casa de una amiga que me acogió. Fue allí donde recibí una llamada que cambiaría mi vida. Un abogado me informó que había sido mencionada en el testamento de un pariente lejano que apenas conocía. Él había fallecido recientemente y me había dejado una herencia significativa. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Mi mente se llenó de preguntas y emociones encontradas. ¿Por qué me habría dejado algo tan valioso a alguien a quien apenas conocía? ¿Qué significaba esto para mi futuro? Decidí reunirme con el abogado para obtener más detalles. Al día siguiente, me dirigí a su oficina con una mezcla de nerviosismo y esperanza. El abogado, un hombre de mediana edad con una expresión amable, me recibió y me explicó todo con calma. Resultó que mi pariente lejano, un tío abuelo que vivía en el extranjero, había seguido mi vida a distancia. Aunque nunca habíamos tenido una relación cercana, él siempre había estado al tanto de mis dificultades y logros. En su testamento, había dejado claro que quería ayudarme a tener una vida mejor. La herencia incluía una suma considerable de dinero, una casa en una pequeña ciudad costera y algunas inversiones. Era más de lo que jamás había imaginado tener. De repente, todas mis preocupaciones financieras parecían desvanecerse. Pero junto con la emoción, también sentí una gran responsabilidad. Quería honrar la memoria de mi tío abuelo y usar esta oportunidad para cambiar mi vida de manera significativa. Pasaron los días y comencé a planificar mi futuro. Decidí mudarme a la casa que había heredado, ya que siempre había soñado con vivir cerca del mar. Además, quería utilizar parte del dinero para continuar mis estudios y quizás iniciar un pequeño negocio. La vida me había dado una segunda oportunidad y no quería desaprovecharla. El proceso de mudanza fue emocionante y agotador a la vez. Despedirme de mi amiga y de la ciudad donde había vivido tantos momentos difíciles fue agridulce. Sin embargo, la perspectiva de un nuevo comienzo me llenaba de energía. Al llegar a la nueva casa, me encontré con un lugar acogedor y lleno de potencial. Empecé a imaginar todas las cosas que podía hacer para convertirlo en mi hogar.
Con el tiempo, me fui adaptando a mi nueva vida. La pequeña ciudad costera era tranquila y sus habitantes, amables. Hice nuevos amigos y comencé a sentirme parte de la comunidad. Las mañanas las dedicaba a estudiar y las tardes a explorar el entorno. Cada día que pasaba, me sentía más agradecida por la oportunidad que me había dado la vida. La herencia de mi tío abuelo no solo había cambiado mi situación económica, sino que también me había dado una nueva perspectiva. Aprendí a apreciar las pequeñas cosas y a valorar las relaciones personales. Mi vida, que había estado llena de incertidumbre y dificultades, ahora estaba marcada por la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor. Cuando los detalles de la herencia fueron revelados, me quedé pasmada. Había heredado una cantidad sustancial de dinero y propiedades. De repente, mi situación financiera cambió drásticamente. Pasé de ser una mujer sin techo y sin apoyo a convertirme en una heredera rica. La noticia se propagó rápidamente y, por supuesto, llegó a oídos de mi marido Javier y de mi suegra Carmen. La primera vez que vi el documento del testamento, no podía creer lo que estaba leyendo. El abogado me explicó con paciencia cada detalle. La suma de dinero era considerable, suficiente para asegurarme una vida cómoda sin preocupaciones económicas. Además, había heredado una casa en una encantadora ciudad costera y varias inversiones que generaban ingresos regulares. Era como si de repente todo el peso del mundo se hubiera levantado de mis hombros. Decidí tomarme un tiempo para asimilar todo esto y planificar mis próximos pasos. Me mudé a la casa que había heredado, un hermoso lugar con vistas al mar, rodeado de naturaleza y tranquilidad. Era el refugio perfecto para empezar de nuevo. Con el dinero de la herencia, pude renovar la casa y convertirla en un hogar acogedor y lleno de luz. La noticia de mi herencia no tardó en llegar a Javier y Carmen. Recibí una llamada de Javier un par de días después de mudarme. Su voz sonaba diferente, más suave, casi suplicante. Clara, he oído lo de la herencia, dijo, con un tono que intentaba ser casual. Quería saber cómo estás. Estoy bien, Javier, respondí, tratando de mantener la calma. Estoy acomodándome en mi nueva casa. Me alegra escuchar eso, dijo él, haciendo una pausa. Clara, creo que deberíamos hablar. Tal vez podamos arreglar las cosas. Sentí una mezcla de emociones. Parte de mí aún amaba a Javier, pero otra parte se sentía traicionada y herida por su falta de apoyo cuando más lo necesitaba. Javier, no estoy segura de que haya algo que arreglar, respondí con firmeza. Necesito tiempo para pensar. Lo entiendo, dijo él, con un tono de resignación. Solo quiero que sepas que lamento mucho lo que pasó. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que tenía que ser fuerte y pensar en mi bienestar primero. No podía permitirme volver a una situación en la que no era valorada ni respetada. Unos días después, Carmen apareció en mi nueva casa sin previo aviso. La vi desde la ventana, caminando hacia la puerta con una expresión que no pude descifrar. Abrí la puerta y la saludé con un nudo en el estómago. Clara, dijo ella, con una voz que intentaba sonar amigable. Quería verte y hablar contigo. Hola, Carmen, respondí, tratando de mantener la compostura. Pasa, por favor. Nos sentamos en la sala y, por un momento, hubo un incómodo silencio. Finalmente, Carmen rompió el hielo. Quiero disculparme por cómo te traté, dijo, bajando la mirada. Sé que fui injusta contigo. Me sorprendió escuchar esas palabras, pero no estaba dispuesta a dejarme llevar por ellas tan fácilmente. Carmen, me hiciste mucho daño, respondí, sin poder ocultar la amargura en mi voz. No sé si una disculpa es suficiente. Lo sé, dijo ella, con un suspiro. Solo quiero que sepas que lamento mucho lo que pasó. Javier también está muy arrepentido. Esto no es solo cuestión de arrepentimiento, dije, tratando de mantener la calma. Se trata de respeto y confianza. Y ambos faltaron en nuestra relación. Carmen asintió, pareciendo entender la gravedad de la situación. Espero que algún día puedas perdonarnos, dijo, levantándose para irse. Si necesitas algo, por favor, no dudes en llamarme. Después de que se fue, me sentí una vez más dividida. Parte de mí quería creer en sus palabras,
pero otra parte sabía que debía ser cautelosa. La herencia me había dado una nueva oportunidad y no quería desperdiciarla volviendo a una situación tóxica. Con el tiempo, comencé a invertir el dinero de la herencia en proyectos que siempre había soñado. Abrí una pequeña tienda de artesanías en la ciudad costera, un lugar donde podía expresar mi creatividad y conectar con la comunidad local. La tienda se convirtió en un éxito y me dio una nueva razón para levantarme cada mañana con una sonrisa. La vida había dado un giro inesperado y, aunque aún tenía heridas por sanar, me sentía más fuerte y segura de mí misma. La herencia no solo me había proporcionado estabilidad financiera, sino que también me había dado la oportunidad de redescubrir quién era y lo que realmente quería en la vida. Con la herencia, logré alquilar un apartamento lujoso y reempezar mi vida. Era un lugar hermoso, con vistas impresionantes de la ciudad y todas las comodidades que siempre había soñado. Decoré el apartamento a mi gusto, creando un espacio que reflejaba mi personalidad y mis gustos. Cada rincón del lugar era un recordatorio de mi nueva independencia y del camino que había recorrido para llegar hasta allí. Mi vida había cambiado drásticamente. Ya no era la mujer asustada y sin apoyo que había sido expulsada de la casa de mi suegra. Ahora era una mujer fuerte y segura, con un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, no todo era fácil. Javier, mi esposo, intentó ponerse en contacto conmigo varias veces. Al principio, ignoré sus llamadas y mensajes, pero finalmente decidí que era hora de enfrentar la situación. Una tarde, mientras tomaba un café en mi balcón, sonó mi teléfono. Era Javier, una vez más. Esta vez, decidí responder. «Hola, Javier», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Clara, gracias por contestar», respondió él, con un tono de alivio. «He estado intentando hablar contigo. Necesitamos vernos y hablar». «Javier, no estoy segura de que tengamos mucho de qué hablar», respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. «Por favor, Clara», suplicó él. «Sé que cometí muchos errores, pero quiero pedirte disculpas en persona. Quiero que sepas cuánto lo lamento». Después de una larga pausa, accedí a verlo. Quedamos en encontrarnos en un café cercano a mi nuevo apartamento. Cuando llegué, vi a Javier sentado en una mesa, con una expresión de preocupación en su rostro. Me acerqué y me senté frente a él. «Gracias por venir, Clara», dijo, mirándome a los ojos. «Sé que no merezco tu perdón, pero necesito decirte cuánto lo siento». «Javier, no es solo cuestión de disculpas», respondí, tratando de mantener la calma. «Se trata de la falta de apoyo y respeto que sentí de tu parte». «Lo sé», dijo él, bajando la mirada. «Debería haber estado a tu lado, debería haber defendido nuestra relación. Me dejé influenciar por mi madre y eso fue un error terrible. Javier, no puedo volver a esa situación», dije, con firmeza. «He encontrado mi propio camino y he aprendido a valorarme. No puedo volver a una relación donde no me siento respetada». «Entiendo», dijo él, con tristeza en los ojos. «Solo quería que supieras cuánto lamento todo y que siempre te desearé lo mejor». Nos despedimos con una mezcla de emociones. Sentí un peso levantarse de mis hombros, pero también una tristeza por lo que podría haber sido. Sabía que había tomado la decisión correcta al seguir adelante sin él. Poco después, recibí una visita inesperada. Carmen apareció en la puerta de mi apartamento, con una expresión de arrepentimiento en su rostro. La invité a pasar, aunque no estaba segura de qué esperar. «Clara, sé que soy la última persona a la que quieres ver», comenzó, con la voz temblorosa. «Pero necesitaba disculparme por todo lo que te hice pasar». «Carmen, me hiciste mucho daño», respondí, sin tratar de ocultar mi dolor. «No sé si puedo perdonarte». «Lo entiendo», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Solo quiero que sepas que lamento profundamente cómo te traté. Me dejé llevar por mis propios miedos y prejuicios, y eso fue un error terrible». «Gracias por decirlo», respondí, tratando de mantener la calma. «Pero necesito seguir adelante con mi vida». Carmen asintió, comprendiendo la gravedad de mis palabras. «Espero que algún día puedas encontrar en tu corazón perdonarme», y dijo, levantándose para irse. «Te deseo lo mejor, Clara». Después de su partida, me sentí aliviada.
Había cerrado un capítulo doloroso de mi vida y estaba lista para seguir adelante. Me di cuenta de que mi valor no dependía de la aprobación de Javier o Carmen. Merecía ser tratada con respeto y dignidad, y no iba a conformarme con menos. Con el tiempo, me enfoqué en mi negocio y en construir una vida que me hiciera feliz. La tienda de artesanías que había abierto en la ciudad costera se convirtió en un éxito, y disfrutaba cada día de mi trabajo. Hice nuevos amigos y me rodeé de personas que me valoraban por quien era. Mi retorno triunfal no solo fue sobre la estabilidad financiera que la herencia me había proporcionado, sino también sobre el crecimiento personal y la fortaleza que había encontrado en mí misma. Había aprendido a valorarme y a no depender de la validación de los demás. Mi vida estaba llena de nuevas oportunidades y estaba decidida a aprovechar cada una de ellas. Ahora, con mi nueva vida, me siento más fuerte e independiente que nunca. La herencia que recibí no solo me proporcionó estabilidad financiera, sino que también me dio la oportunidad de redescubrirme y redefinir mis prioridades. Decidí usar mi nueva posición para ayudar a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares a la mía, ofreciendo apoyo y recursos para que también pudieran reempezar. Abrí un centro comunitario en la ciudad costera donde vivía. El centro se convirtió en un refugio para mujeres que necesitaban apoyo emocional, asesoramiento legal y recursos para salir de situaciones de abuso o dificultades económicas. Cada día, veía a mujeres llegar con historias de dolor y desesperación, y trabajábamos juntas para transformar esas historias en relatos de esperanza y superación. Una de las primeras mujeres que llegó al centro fue Ana, una joven madre que había escapado de una relación abusiva. Cuando la conocí, estaba asustada y sin saber qué hacer. La recibimos con los brazos abiertos y le proporcionamos un lugar seguro para ella y su hijo. Con el tiempo, Ana comenzó a recuperar su confianza y a planear un futuro mejor para ambos. Clara, no sé cómo agradecerte, me dijo un día, con lágrimas en los ojos. Sin tu ayuda, no sé dónde estaría ahora. No tienes que agradecerme, Ana, respondí, con una sonrisa. Estamos aquí para apoyarnos unas a otras. Tú también tienes la fuerza para superar esto. Ver la transformación de Ana y de otras mujeres como ella me llenaba de orgullo y satisfacción. Sabía que estaba haciendo algo significativo con mi vida y que estaba marcando una diferencia real en la comunidad. Cada historia de éxito era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Mi propia experiencia me había enseñado la importancia de valorarme a mí misma y de no aceptar menos de lo que merezco. Había aprendido a establecer límites y a no permitir que nadie me tratara con falta de respeto. Esta lección era algo que quería compartir con todas las mujeres que llegaban al centro. Organizábamos talleres y charlas sobre empoderamiento, autoestima y habilidades prácticas para la vida. Invitábamos a profesionales de diferentes campos para que compartieran sus conocimientos y experiencias. El centro se convirtió en un lugar de aprendizaje y crecimiento, donde las mujeres podían encontrar el apoyo que necesitaban para reconstruir sus vidas. Además del trabajo en el centro, también me involucré en campañas de concienciación sobre la violencia doméstica y la importancia de los derechos de las mujeres. Trabajábamos en estrecha colaboración con otras organizaciones y con las autoridades locales para asegurar que las mujeres tuvieran acceso a los recursos y la protección que necesitaban. Mi vida personal también floreció. Hice nuevos amigos que compartían mis valores y mi visión. Nos apoyábamos mutuamente y celebrábamos nuestros logros juntos. La comunidad que habíamos creado era fuerte y solidaria, y me sentía agradecida por cada día que pasaba. Un día, mientras estaba en el centro, recibí una visita inesperada. Era Laura, mi amiga que me había acogido cuando más lo necesitaba. No la había visto en un tiempo, ya que ambas habíamos estado ocupadas con nuestras vidas. Laura. ¡Qué sorpresa tan agradable!, exclamé, abrazándola. Clara, tenía que venir a verte, dijo ella, con una sonrisa. He oído hablar del increíble trabajo que estás haciendo aquí y quería felicitarte en persona. Gracias, Laura, respondí, emocionada. No podría haberlo hecho sin tu apoyo. Siempre estaré agradecida por todo lo que hiciste por mí. Sabes que siempre estaré aquí para ti, dijo ella, con sinceridad. Estoy tan orgullosa de ti, Clara. Has transformado tu vida y la de tantas otras mujeres.
Nuestra conversación me recordó lo lejos que había llegado y cuánto había cambiado mi vida. Había renacido de las cenizas, transformando una situación de dolor y traición en una historia de triunfo y superación. Cada desafío que había enfrentado me había hecho más fuerte y más determinada a ayudar a los demás. Mi nueva vida estaba llena de propósito y significado. Cada día, me despertaba con la certeza de que estaba haciendo algo importante y que mi trabajo estaba marcando una diferencia. La experiencia me había enseñado a valorar cada momento y a no dar nada por sentado. Había aprendido a amarme a mí misma y a no depender de la aprobación de los demás. Sabía que merecía ser tratada con respeto y dignidad, y no iba a conformarme con menos. Esta lección era algo que quería que todas las mujeres entendieran y llevaran consigo en sus propias vidas. La vida me había dado una segunda oportunidad y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Mi historia de superación no solo era un testimonio de mi propia fuerza, sino también un mensaje de esperanza para todas las mujeres que enfrentaban dificultades. Juntas, podíamos superar cualquier obstáculo y construir un futuro mejor.